Bueno, buenos días para todos y todas. Em, Siendo las 9:07 de la mañana, ya tiempo suficiente para que se conecten a la clase. Vamos a dar inicio con la llamada de asistencia. Entonces, por favor, les agradezco que apenas les llame, me vayan respondiendo. ¿Listo? Bueno, entonces, ciclo 4, octavo. Estamos en la clase 2 del 20 de marzo. Alarcón Hurtado, Caterin Daniela. Anzola Flores, Brian Steven. Presente. ¿Listo? Cabullo Sáenz, Juan Pablo. Presente. ¿Listo? Zipagauta Bermúdez, Laura Valentina. ¿Listo? Eh, Escobar Chica Netza Alejandra. Presente. ¿Listo? Feo Ortiz Omar Daniel. Presente. Bien. González Fernández, Jorgelis Alexandra. ¿Listo? Jiménez Ropero, Cristian Camilo. Presente. Martínez García, Eduard Steven. Presente. Laguna Sanabria, Audrey. Presente. Mercado Rodríguez, Dayerlin Meis. Presente. ¿Listo? Maniaos Vázquez, Nofal Navid. Einado López, Elvis José. Presente. Romero Ortiz, Dana Valentín. Presente. Autista, Leonel Camilo. Presente. Ramírez León, John Milton. Profe, John me escribió por el interno diciendo que no podía conectarse a esta clase por problemas de internet. Listo. Rodríguez Sebastián. Presente. Villalba Estefanía. Peralisa Cristian. Arcesal Franco, Kelly Vanessa. Presente. Silva Pata, Arroyo Nicolás. Presente. Samadaya. Listo. ¿Alguna persona que me llame? A mí, ¿Eres tú? Fabián López. Fabián López. Sí. A ver, Fabián López, no te tengo en esta lista. No, es que yo soy nuevo. Ah, vale. ¿Cómo es tu nombre? Primero los apellidos, espero los nombres. López Patiño, Fabián Schneider. ¿Alguien más? Listo. Entonces, bueno, ¿quién es el monitor o monitora de esta clase?
para que por favor me ayude y me indique en qué quedamos la última clase, por favor. ¿Sí vino a clase hoy o bueno, si no vino, entonces cualquier persona que por favor me diga en qué quedamos? En plan de estudios, Listo, ¿qué alcanzamos a escribir del plan de estudios? Hay unos apuntes que alguien me ayude a leer, por favor. ¿Qué quedamos en nuestro plan de estudios? comprender cuáles han sido los efectos del hombre desde su existencia para reconocer las formas de organización. Perfecto. Eso fue lo último que escribimos, ¿sí? Organización que dijeron orígenes a las civilizaciones. Para ellos haremos un recorrido por el mundo y nos detendremos para analizar las civilizaciones precolombianas desde los factores políticos, económicos, culturas, y sociales. Listo, ¿Qué es la civilización? listo. Después de eso, ¿qué nos quedamos? ¿Hasta ahí? ¿En qué es la civilización? Ahí siguen apuntes. Eso, Civilización.ur, Egipto.china.india, .grecia.roma, _cuadrado perfecto. comparativo. Listo. Después, Civilización, mayas, aztecas, eso. incas y cuadro comparativo. Listo, perfecto. O sea, nosotros ya alcanzamos a trabajar nuestro plan de estudios. Entonces, para el día de hoy había una tareita. ¿Cierto que sí? De acuerdo, Señor, de acuerdo a mi cronograma, dice de la siguiente manera. Vamos a dejar en claro las reglas de juego y el plan de estudios que trabajaremos durante este ciclo. Realizar la siguiente investigación, ¿qué es la civilización? Y pues la idea es que investigáramos un poco sobre cómo la civilización ha sido un concepto histórico y en ese sentido pues que nosotros también tengamos o comprendamos un poco cómo se ha desarrollado. Entonces, para ello, les dejé como las indicaciones de lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, para que no se vayan a asustar, no es una tarea, es simplemente la descripción de la clase. Entonces, hoy vamos a tomar los apuntes de la clase, vamos a socializar lo que se investigó de la civilización y vamos a definir de manera colectiva el concepto de civilización. Para ello, voy a compartirles dos videos y con esto, pues, que tomemos apuntes y complementemos la investigación realizada. ¿Listo? Entonces, voy a compartir pantalla y por favor me avisan si pueden ver y escuchar. Para ello voy a apagar mi audífono, perdón, mi. Sí, la idea es que vayan viendo el video, vayan tomando nota, entonces yo voy aquí a reproducir el video, ¿listo? Entonces ustedes me cuentan si lo pueden ver, si lo pueden escuchar, ya que estoy apagando micrófono y cámara. Entonces ahí por el chat me dicen si escuchan y ven el video. Entonces, ya lo voy a colocar. Como civilización se denomina el conjunto de costumbres, conocimientos, artes e instituciones que constituyen las formas de vida de una sociedad humana. En este sentido, las civilizaciones son sociedades que han alcanzado un alto grado de complejidad en sus formas de organización, sus instituciones, su estructura social y sus relaciones económicas, que están dotadas de un sistema de político, administrativo y jurídico, y que han desarrollado el conocimiento científico y tecnológico, así como el arte y la cultura. De allí que se considere que el concepto de civilización implique, necesariamente, la presencia de cultura, y pueda considerarse, en muchos casos, como su sinónimo, es decir, el conjunto de creencias, valores, costumbres, tradiciones, manifestaciones artísticas,
instituciones, etc., que caracterizan a una sociedad. Civilización, por otro lado, también puede tomarse como sinónimo de progreso, desarrollo o avance. De allí que se la emplee para hacer referencia a la manera en que una sociedad puede experimentar un proceso de transformación en sus formas de vida, tanto a nivel económico, político y social, que, en comparación con su situación anterior, supone una mejoría. Asimismo, como civilización se denomina la acción y efecto de civilizar, los invasores sometieron a los pueblos autóctonos a un proceso de civilización. Como civilización también se alude al estadio más avanzado de desarrollo de las sociedades humanas, al cual preexisten los estados de salvajismo y barbarie. Del mismo modo, la palabra civilización puede emplearse para hacer referencia a las culturas que han existido a lo largo de la historia y que se caracterizan por un conjunto de rasgos distintivos en sus costumbres, tradiciones, manifestaciones artísticas, conocimientos, lenguaje, instituciones, etc., como la civilización maya, la azteca, la griega, la romana, entre otras. La historia universal registra, en Oriente Medio, más específicamente en Egipto y Mesopotamia, las primeras civilizaciones humanas. Fueron estas primeras civilizaciones las que descubrieron la agricultura, el comercio, la escritura, así como también fueron las primeras sociedades humanas organizadas administrativamente por leyes y normas para su buen funcionamiento. Se caracterizaron, entre otras cosas, por ser civilizaciones fluviales, es decir, surgidas en torno a las cuencas de los grandes ríos, el Nilo para los egipcios, y el Tigris y el Éufrates para los mesopotámicos. Muy buenos días, chicos. En esta clase vamos a ver lo que es una civilización y una cultura. Como en la clase pasada estuvimos viendo el video de las primeras civilizaciones, y para aclarar y definir y dejar en claro el conocimiento hacia ustedes de qué es una civilización y qué es una cultura, en esta presente clase vamos a diferenciar qué es una civilización y qué es una cultura. Partimos de que una civilización, como nos lo mostraba en el video anterior, es una sociedad que evolucionó hacia formas de organización y desarrollo más complejas de las primeras sociedades agrícolas y humanas. Una civilización es la forma más avanzada de la sociedad humana, cuando ha alcanzado un alto nivel cultural, alto nivel de ciencia, industria y gobierno. También podemos decir que una civilización es una gran área cultural de la Tierra, que se caracteriza por aspectos similares o comunes como el idioma, la religión, las costumbres o la historia que los une. Al interior de cada una de las civilizaciones hay diversas expresiones culturales. Las civilizaciones también en el transcurso de la historia no tienen límites territoriales. Estas son las características comunes de las primeras civilizaciones. Todas las civilizaciones se asentaron o se ubicaron en llanuras fértiles bañadas por los ríos. Tuvieron numerosas ciudades, tuvieron sociedades jerarquizadas en estamentos cerrados, o sea que había un jefe y unos súbditos. Otra característica, desarrollaron importantes obras hidráulicas como acueductos, canales, embalses. Tuvieron un gran desarrollo científico y fueron sociedades esclavistas.
Estas son algunas características comunes de todas las primeras civilizaciones y que vamos a desarrollar en el transcurso de este periodo. Otro aspecto que podemos hablar en esta clase sobre las civilizaciones es su origen. Las primeras civilizaciones del mundo nacen a finales de la prehistoria, cuando las ciudades se hicieron más grandes y complejas y cuando reunieron a miles de personas. Las sociedades se organizaron en base a grupos diferenciados y al poder de autoridades que encabezaron una nueva forma de gobernar. Se formaron entonces los estados, que se gobernaban a través de funcionarios especializados. Este proceso dio origen a las civilizaciones, que desarrollaron logros culturales como la invención de la escritura, los ritos, las ceremonias religiosas y las organizaciones basadas en las leyes. Las primeras civilizaciones fueron Mesopotamia, Egipto, China, India, que fue en el oriente. Y aquí en Mesoamérica aparecieron las olmecas, la chavín. En esta diapositiva podemos apreciar la ubicación de las diferentes civilizaciones. Ellas se ubicaron en tierras fértiles regadas por ríos. La civilización china se ubicó sobre los dos ríos, Huanghe y Yangtze. La civilización india sobre los dos ríos, el río Ganges y el Indo. La civilización mesopotamia en el río Tigres y Éufrates. Y la civilización egipcia sobre el río Nilo. Estos ríos le ayudaron a estas civilizaciones a practicar la agricultura, a tener una agricultura variada y una producción de diferentes productos. En cuanto al concepto de la cultura, se dice que las primeras culturas fueron las de los pueblos nómadas. Estas primeras formas de vida colectiva de los hombres constituyen lo que los antropólogos llamaron culturas. Son determinadas regiones, en general pequeños pueblos primitivos, en las que se dan una serie de manifestaciones sociales comunes a todos sus habitantes. Según la Real Academia de la Lengua, cultura significa el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial de un grupo social de personas. La cultura es producto de la sociedad. Se crea, se aprende y se transmite a través del tiempo, por medio del proceso de interrelación social. Existe una relación entre cultura y sociedad. Una no puede vivir sin la otra. Así el ser humano posee una cultura y por consiguiente todos los pueblos tienen una cultura. La cultura se caracteriza en una sociedad porque tiene ciertos componentes. Todas las formas y los modos del ser humano en una sociedad van determinando la cultura. La cultura es el grado de conocimiento que puede alcanzar una persona. La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones explícitos o implícitos a través de los cuales una sociedad regula el comportamiento de las personas. Dentro de la cultura se encuentran las costumbres, las normas, las creencias, las tradiciones, las herramientas, las instituciones, el arte, los valores que ha dado esa sociedad. El término cultura puede presentar confusiones cuando lo comparamos con el término civilización.
En este caso, la civilización alude a un tiempo específico de una sociedad, mientras que la cultura apunta al conjunto de tradiciones, creencias de esa sociedad. La cultura también se define en las ciencias sociales como un conjunto de ideas, comportamientos, símbolos y prácticas sociales aprendidos de generación en generación a través de la vida de una sociedad. Cada país tiene su propia cultura que está influenciada por varios factores: la música, la danza, la forma de vestir, las tradiciones, el arte, la religión. La cultura encierra todo ello y puede ir más allá de las fronteras, pudiendo haber una misma cultura en diferentes países y de diferentes culturas en un mismo país. ¿Listo, chicos? ¿Sí pudieron verlo? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, ya como tomaron apuntes, ¿cierto que sí? Vamos a pasar al siguiente momento. El siguiente momento, pues, la idea es, como les decía yo, entremos al ejercicio participativo. Para ello, las personas que quieran intervenir, por favor, en la parte inferior derecha de la pantalla tienen la opción de levantar la mano. Entonces, para que por favor, en la medida que yo vaya preguntando, levanten la mano todos los que vayan a participar, ¿sí? Y de esa manera yo les voy dando la palabra. Apenas terminen su participación, inmediatamente bajan la palabra, ¿listo? Entonces, para hacer la actividad, voy a apagar mi cámara. La invitación es que si ustedes la pueden prender, lo hagan, si no, pues bueno, no hay ningún rollo. Pero sería interesante para que de esa manera todos y todas, pues, hiciéramos el ejercicio, ¿sí? Entonces, la primera pregunta tiene como base saber un poco sobre qué es la civilización, ¿sí? Entonces, aquí les voy a leer básicamente lo que nosotros pensamos hacer para el día de hoy. Dice, vamos a hacer la toma de apuntes, socialización sobre la investigación y definir de manera colectiva el concepto de civilización. Para ello, en la tarea habíamos dejado dos preguntitas muy básicas, o más bien una, y la otra era como investigar un recorrido, su recorrido histórico, ¿no? Sobre el concepto de la civilización. Y que lo complementen, por favor, con lo que les acaba de decir. Entonces, por favor, regálenme 2 minuticos. Voy a cambiarme de, de computador para poder hacer bien el ejercicio. ¿Listo?
¿Listo? Entonces, voy a ir tomando las palabras para que llegamos a las intervenciones. Ya saben, levantan la mano, yo les voy dando la palabra e inmediatamente cuando terminen, bajan la mano para seguir dando los turnos. ¿Listo? Listo, entonces, Listo. esa es la actitud. Muy bien. Entonces, Cristian Camilo Jiménez, ¿qué es la civilización? Profe, pues yo siempre escribí artículo, pero pues le leo todo eso. Hágale, sí, bótela toda con No, calma y lo que no vaya entendiendo lo vamos desarrollando. Esa es la idea. bueno, las civilizaciones son sociedades que han alcanzado un grado de complejidad en sus formas de organización, instituciones, sus estructuras sociales y sus acciones. Valores, costumbres, tradiciones, manifestaciones artísticas, instituciones, etc., etcétera, son las cosas que caracterizan a una sociedad. Civilización se puede decir que es un progreso, avance. La civilización se denomina acción y efecto de civilizar. En Egipto y Mesopotamia fueron las primeras civilizaciones humanas. Ellos descubrieron la agricultura, el comercio y la escritura. Listo, muy bien, Cristian. Esa es la intención. Ya estamos dándonos cuenta, primero que todo, de los aspectos claves, la violencia, ¿sí? Y la imposición, sobre todo, ¿no? El modelo colonialista, pues, tuvo que ver con la imposición de la fuerza a partir de las armas, a partir de una introducción cultural, ¿sí? Que nos despoja de una identidad y nos impone, pues, la del dominador, que en este caso sería la del colonizador. Muy bien, Cristian. ¿Alguien más toma la palabra? ¿Listo, Leonel? Dale. Pues las primeras civilizaciones se denominan como conjuntos, costumbres o conocimientos. Las instituciones se constituyen las formas de vida de una sociedad humana. Por otro lado, también se pueden tomar como sinónimo de progreso, desarrollo o avance. Las primeras civilizaciones surgieron en las cuencas de los ríos de Egipto, a lo largo del río Nilo, y en Mesopotamia, en sus cuencas de los ríos Tigris, Eufrates, donde se desarrollaron las primeras civilizaciones. Ya. Perfecto, Leonel. Entonces ya nos damos cuenta cómo la civilización tiende a ser un concepto que nos invita como a entender la dinámica del progreso, ¿no? Ese progreso que hay que cuestionar, ya que nos damos cuenta que para muy pocos realmente ha sido el beneficio de la civilización y los otros pues seguimos en las dinámicas de dominación. Entonces, muy bien por esa intervención. ¿Alguien más va a tomar la palabra para seguir definiendo el concepto de civilización? Que encontraron varios. Yo hoy respondí varias tareas, entonces la idea es que todos participen porque con base en eso, pues voy subiendo sus notas, ¿listo? Entonces, ¿quién más toma la palabra? Ahora el micrófono y continúe, por favor. Dale, Sebastián. Como si Como civilizaciones se denomina el conjunto de costumbres, como conocimientos, como artes e instituciones que constituyen las formas de vida de una sociedad humana. Entonces, en este sentido, las civilizaciones son sociedades que han alcanzado un alto grado de complejidad en sus formas de organizaciones, en sus instituciones, su estructura social y sus relaciones económicas, que están dotadas de un sistema político, administrativo y jurídico en que han desarrollado el conocimiento científico y tecnológico, así como en el arte y en la cultura. Listo. Perfecto, Sebastián. Entonces, ahí seguimos completando la idea sobre civilización. ¿Listo? ¿Quién más estaba pidiéndome la palabra? Que el Ibanez Aristizábal continúa, por favor. Ya Sebastián tienes la nota en sistema.
Bueno, una civilización es una sociedad compleja y por lo tanto sus rasgos definitorios son su forma de organización, sus instituciones y su estructura social, así como su tecnología disponible y la forma de explotación de los recursos disponibles. Recientemente surgió un nuevo concepto de civilización. La civilización empieza a aparecer cuando se establece un nivel de vida factible, es decir, una relación apropiada entre el hombre y la naturaleza de acuerdo con las características de una región determinada. Ya. Muchas gracias. Eh, Baja la mano, Kelly, y continúa. Por favor, se hacen también baja la mano. Sigue Juan Pablo Caúl. La civilización eh, es el conjunto de elementos espirituales que posee una sociedad o nación. Es un determinado tipo de sociedad que a través de la historia ha logrado consolidar una unidad histórica y cultura. Son sociedades que manifiestan modelos bistóticos, culturales y técnicos con un estilo de vida propia. Gracias, Juan. Sigue Netza. Por favor, les recuerdo, bajen las manos. ¿Sí? La evolución de la sociedad humana se llama civilización al periodo que siguió a los de salvajismos y de la barbarie. En la época de la civilización tiene un lugar rápido de crecimiento de las fuerzas productivas, la producción mercantil, la forma imperante de la sociedad dividida en clases, nació el Estado explorador, la esclavitud, el régimen de la servidumbre y el trabajo salariado. Ya. Muy bien, muchas gracias. Listo, por favor, bajan la mano los que ya participaron. Dana Valentina Romero. Es la evolución de la sociedad humana. En este periodo, bueno, fue la explotación en la esclavitud y, eh, 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 y pues esas fueron las tres grandes formas de esclavizar pues, a las personas y había mucho socialismo. Listo, gracias por la participación. Baja la mano, por favor, Brian Steven Anzola. Una civilización es una sociedad compleja y por tanto sus rasgos definitorios son su forma de organización, sus instituciones y su estructura social, así como su tecnología disponible y la forma de explotación de los recursos disponibles. Vale, muy bien. Entonces lo que hemos entendido en estos momentos de la civilización es que ha estado basada precisamente en un ejercicio de organización, de un ejercicio de poder convivir con los otros, de proyectar acciones que permitan pues la manutención de quienes habitan un mismo espacio y pues para ello la civilización se convierte en ese punto de partida donde la sociedad empieza a dar como esos primeros pasos para la construcción pues podríamos decir, no sé, no lo quiero definir como en una palabra de Estado, pero sí me parece importante resaltar como el hecho de que nos organizamos y a partir de esa organización generamos unas pautas, como unos lineamientos, como cuando ustedes van al colegio y entienden que hay como unos criterios para poder estudiar, para poder participar, ¿sí? Eso mismo pasa en una civilización, se ponen unos criterios, unas normas, unas reglas que permiten pues el funcionamiento. Esto no quiere decir que porque se dicten estas reglas, estas pues sean correctas, ¿no? Es algo muy importante que tiene que entender la sociedad para que tome un papel activo en la construcción pues de esa organización, independientemente de cómo se pueda llamar, si es un estado, si es una comuna,
si tiene otra distinción para la organización, pero siempre y cuando permita que los otros también tengan pues unos derechos y obviamente unos deberes con ese proyecto político. De ahí que entendamos el ejercicio de civilización. ¿Por qué partimos desde ahí y no desde ese concepto de progreso? Porque cuando nos meten en la cabeza de que la civilización es donde la gente habita, personas educadas por lo general, ¿sí? Además de eso, quieren normalizar, quieren básicamente mostrarnos que hay una sociedad ideal, pero no es cierto. Las sociedades se van organizando alrededor de las necesidades que el mismo contexto pues, va determinando. Y por ello nosotros debemos de pues comprender que es donde cabe ese papel o ese sujeto histórico y político que necesita pues las comunidades, por ejemplo, en estos territorios. Hablar de una civilización habla pues de que hayan unos mínimos vitales como el acceso al agua, el acceso a la energía, ojalá sean energías limpias, renovables, ¿sí? Que tenga un ejercicio educativo, que tenga un ejercicio de la salud, pero en muchos casos estos no se tienen en cuenta y por eso la misma comunidad, la misma sociedad se organiza para exigirlos. Es importante tener eso presente para que se den cuenta que la civilización no es algo lineal, sino más bien tiene que ver con situaciones concretas del contexto que permiten que se vaya desarrollando. Después de tener en cuenta esto, ya vamos a entrar precisamente a nuestro momento de hacer como un recuento histórico. Bueno, ¿desde hace cuánto se habla de la civilización? Y si se habla de la civilización, ¿cuál entonces se determina que fue la primera civilización rastreada por la historia o por el hombre, que es quien ha hecho este tipo de avances, ¿no? No podemos decir que se puede definir cuál fue la primera civilización y en dónde nació, porque también sería buscar un lugar de origen que pueda posicionar un ejercicio un dominativo, ¿no? Entonces, el primer elemento que vamos nosotros a consultar tiene que ver con cuál fue esa primera civilización que data el hombre, con la cual se organiza y genera un proyecto social, político, cultural y económico. Vamos a tener que ver estas características constantemente en todas las civilizaciones que vamos a recorrer, a visitar, para que al final podamos comparar entre diferencias y entre pues esas similitudes que tienen las culturas, ¿sí? Que vamos a conocer. Entre ellas, pues es la idea que ustedes me comenten en la siguiente clase, cuál sería esa primera civilización que data el hombre, y a partir de ello me muestren esas características. Entonces, como, listo, ¿por qué en ese lugar y no en otro? ¿Sí? Además de eso, después de determinar el lugar, ¿cómo se organizaron? ¿Sí? ¿Cuáles fueron pues, sus ideas en términos de costumbres? ¿Sí? Pero también en el término del comercio. ¿Qué era lo que comercializaban estas primeras civilizaciones, ¿no? Y a partir de ese reconocimiento podremos llegar a un momento identitario, por decirlo de esa manera, que tendría que ver con nuestras culturas prehispánicas, que se dejan muy al lado, pero que deben de tener precisamente una prioridad, porque si no las reconocemos, pues tampoco sabremos de dónde venimos y mucho menos para dónde vamos. No sé si había visto por aquí otras manitos levantadas, si quieren aportarle a partir de sus definiciones a el concepto de civilización. De no ser así, entonces daríamos ya paso a dejar pues la tarea y pues aclarar dudas. ¿Listo? Quedo pendiente. Listo, ¿tienen alguna pregunta sobre el concepto? Civilización. Yo creo que no, profe.
Listo. Entonces, les voy a pedir que tomemos nota de esta definición, que pues a partir de ella todos logremos como, qué pena, todos logremos como hacer el ejercicio de reconocimiento del concepto a partir de lo que hemos venido trabajando. Entonces vamos a construirlo de manera colectiva, ¿listo? Bien, entonces, ya en estos momentos vamos a definir el concepto, por lo tanto les pido que pues vayamos como que al tiempo, no nos quedemos en la escritura. Igual voy a intentar hacer este escrito en el chat de este grupo, ¿listo? Sí. Como lo estábamos planteando, vamos a escribirlo de esta manera. Civilización, entonces sería como lo que vamos a definir. Ah, Civilización. sí, sí, sí. Sí, Por favor, apaguen los micrófonos, muchas gracias. sí. Listo. Pues Entonces, sí, listo. sí. Por favor, apaguen los micrófonos. Quien tiene el micrófono prendido, que por favor lo apague. Ay, que sí. Eso es verdad. Claro. Listo. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, la definición de civilización. Civilización es una sociedad compleja. ¿Listo? Civilización es una sociedad compleja, que era lo que bastantes estaban repitiendo, que es clave entender que es eso de lo complejo. Entonces, conjunto de costumbres, vea, esto es muy importante, también lo dijeron ustedes bastante, conjunto de costumbres, ideas, creencias, ¿sí? Cultura y conocimientos. Cultura y conocimientos científicos y técnicos que caracterizan a un grupo humano. Entonces, esto lo decimos, es que caracterizan a un grupo humano como un pueblo, o una raza. En un momento de su evolución. Vamos a dejarlo hasta ahí, que esa fue una de las definiciones que más como que intentó recoger lo que la mayoría decían o complementaban, ¿sí? Pero entonces bastantes encontraron esta definición y me parece clave. Miren el chat para las personas que se hayan quedado de pronto colgadas, que no hayan podido seguir el tema. Ahí ya la dejé escrita. Civilización es una sociedad compleja, conjunto de costumbres, ideas, creencias, culturas y conocimientos científicos y técnicos que caracterizan a un grupo humano como un pueblo o una raza en un momento de su evolución. Pregunta, ¿será que podemos hablar de civilización el día de hoy? ¿Qué piensan ustedes? Sí, claro, me dicen que si la tienen que copiar, claro, esos son sus apuntes. Si no toman apuntes, cuando lleguen los días de los exámenes, pues les va a costar. Entonces, yo creo que todos esos datos, ténganlos
apuntados en su cuaderno de sociales. La idea es esa, que ustedes puedan llegar a su clase con su cuaderno y lo primero que hagan es revisar los apuntes inmediatamente de la clase anterior para que lleguen a tono. Entonces, siempre todo lo que estemos ahí botando, datos, información, recuérdenlo, escríbanlo en su cuaderno, si no, no generamos un ejercicio de aprendizaje. Ustedes tienen que retomar sus apuntes para que de esta manera haya un tema de, pues, recordar lo visto en clase y que eso permita, pues, el desarrollo del conocimiento, ¿no? Listo. ¿Qué es lo importante que tengamos de ahora en adelante en cuenta? Como yo les decía, la tarea va a ser muy sencilla. La tarea simplemente se va a remitir a que nosotros hagamos, pues, como ya hablamos sobre qué es la civilización y queremos hacer un recorrido histórico sobre la civilización, ¿sí? Pues vamos a resolver dos preguntas bien sencillas. ¿Cuáles son? La primera tendría que ser, pues, ¿cuál fue la primera civilización, cierto? Que data el hombre, ¿sí? Entonces, ¿dónde están diciendo que fue la primera civilización? ¿Cuál fue esa civilización? ¿Sí? Y pues, esa sería como la primera pregunta. Regáleme un minutico, por favor. Listo, chicos. Entonces, ¿tienen alguna pregunta frente al tema de cuál fue esa civilización? Entonces, lo primero que van a hacer ustedes es desarrollar esa pregunta y cualquier duda me la pueden escribir aquí, ¿listo? Por el chat o me la pueden dejar en Classroom, también la puedo ver, ¿listo? Entonces, ¿cuál fue la civilización? ¿Cuál fue esa civilización, esa primera civilización de la que habla todo el mundo? Vamos a ver de cuál encuentran ustedes. Yo he encontrado varias. La idea es que ustedes pues vayan ahí explorando. La segunda, pues, por cuáles fueron como esas condiciones, ¿no? Que permitieron que se desarrollara esa civilización ahí. Como esas condiciones eh, geográficas, sobre todo, determinarlas desde la geografía. ¿Qué fue lo importante para hablar de esa primera civilización? ¿Listo? Y vamos a desarrollar un pequeño mapa del lugar
de esa civilización que ustedes encontraron, ¿listo? Entonces, como no vamos a determinar cuál es la primera civilización, ustedes son los que van a buscar y la que encuentren es la que van a traer, no todos van a encontrar la misma. Entonces, el mapa del lugar, pues ustedes lo van a colocar de acuerdo a las condiciones que yo les he pedido, ¿listo? ¿Alguna pregunta? Igual todas las indicaciones las voy a dejar ahí en el Classroom, bueno. Profe, que no entendí, me perdí. ¿Me puedo volver a explicar? Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a desarrollar? La idea es que trabajemos con el tema, pues, de la primera civilización que van a investigar. Entonces, ustedes van a buscar la primera civilización de la humanidad, si quieren, porque realmente civilizaciones solamente los seres humanos lo han logrado, ¿sí? Entonces, apenas ustedes digan civilización, rápidamente les van a aparecer varias. Busquen la que ustedes pues más les guste, más les llame la atención y la traen. Y la traen a la clase. Me van a contar pues cuál fue la civilización que encontraron, cuáles fueron las condiciones de esa civilización. Me van a hacer un mapa del lugar, ¿sí? De la civilización que encontraron y pues esa forma como se fueron organizando. Entonces, ¿cómo así que organizando? Claro, a partir de lo social, a partir de lo político, ¿sí? A partir de lo económico, al final, y no menos importante, de lo cultural. ¿Listo? Eso es lo que tienen que hacer. Ya, profe, ¿que cuál es? Esa es la idea, que ustedes la busquen. Bueno, ¿listo? Listo, profe. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por la atención. Nos vamos en estos momentos a descanso si no estoy mal. Entonces, si no es nada más, que tengan feliz resto de día y quedaré atento a los comentarios o preguntas que tengan respecto a la actividad. Bueno, chao, Hasta profe. luego. Chao, profesor, chao. Chao, profe. Chao, profe. Oh, Chao, qué profe. bonito.